Muy buenas tardes, buenas tardes. Un minuto y empezamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ok, muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy estamos en nuestra segunda jornada de lo que es el proceso de atención de enfermería. Recuerden que todas nuestras clases están grabadas, así que lo van a poder ver en la plataforma de YouTube, lo van a poder compartir de repente en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y nuevamente agradecerle encarecidamente al grupo de Aprende a Salvar una Vida de permitirnos estar nuevamente juntos en esta gran jornada. Son de 3 días en las cuales vamos a poder demostrar que podemos hacer el proceso de atención de enfermería, pero no de un método tedioso, de repente un método complicado, ¿sí? Sino de un método muy fácil de hacerlo. Como le decía a mis internos, de repente le estaba diciendo también a algunos estudiantes, que el proceso de atención de enfermería tú lo vas a hacer en tu trabajo, no solamente con un solo paciente, sino vas a hacerlo con 19 pacientes, 20 pacientes, 2 pacientes, 6 pacientes, de acuerdo a la demanda, en las cuales nos van a estar involucrando, ¿no? En esta atención de enfermería. Recuerda también que el proceso de atención de enfermería en un paciente hospitalizado no es que yo voy a ver de aquí adelante, o perdón, de aquí hacia atrás sus problemas, sino yo veo las necesidades de aquí adelante. Por ejemplo, tengo un paciente con un diagnóstico médico de una colestitis crónica calculosa, una CCC, un paciente que viene para operarse, que se va a hospitalizar, un paciente preparándose para hospitalizarse, para programarse, ¿no? Entonces, un paciente que a partir de la fecha ya tiene una ansiedad de cómo va a quedar en la operación, si va a ser de corte abierto o corte cerrado, qué cosa va a necesitar, cuánto tiempo más se va a quedar hospitalizado. Ya viene con un tipo de ansiedad que no lo generaba en su hogar, ¿no? Sumándolo a esto, por ejemplo, un paciente diabético o que sufre de diabetes, perdón. Entonces, ¿qué necesidades tiene? Perfecto. La necesidad de qué? De control de las glicemias, ¿no? De las necesidades de educación, de repente va a estar en NPOs, va a tomar su metformina, continuará tomando su metformina, se seguirá controlando la glucosa, etcétera. Entonces, estas necesidades que se generan a partir del momento que pisa un servicio de hospitalización hacia adelante son necesidades que nosotros vamos a tratar. Estas necesidades se van a ver o lo vamos a colocar en la parte de la valoración. Cuando yo recojo y recolecto todo el tipo de información, es la valoración. Acuérdate que hay dos procesos muy grandes en la elaboración. Está la parte subjetiva, lo que el paciente te va a manifestar, ¿no? Lo que el paciente te va a decir, lo que tú vas a colocar entre comillas. Siempre cuando ingreses a un paciente, ojo, las notas de enfermería son muy diferentes entre el ingreso y un paciente que es un continuador de cuidados. Si ingresa, siempre peca por exceso en preguntarle, ¿es alérgico a un medicamento? Paciente refiere negar alergias a algún medicamento, ¿no? Paciente refiere tomar captopril en las noches. Entonces ya te está indicando el paciente que es hipertenso, ¿no? Que sufre de la hipertensión arterial. Y por lo tanto, quiere decir, quiere informar, quiere dar a conocer
que las necesidades se están dando ahorita. Estas necesidades que yo estoy recolectando con la entrevista, con la observación, con ver más allá de lo evidente, me va a llevar a diagnosticar. Sí, nosotros diagnosticamos, los enfermeros diagnostican, pero no diagnostico enfermedades, no diagnostico apendicitis, no diagnostico coledocolitiasis, no diagnostico diverticulitis, no diagnostico CA de mamas, no, yo no diagnostico patología. Lo que nosotros diagnosticamos son necesidades que el paciente va a tratar, ¿no?, de presentar y querer solucionarlo. Y que yo le voy a ayudar. Un paciente, por ejemplo, posoperado de apendicectomía convencional, con un drenaje Penrose en flanco izquierdo, refiere un EVA 10 de 10 al movimiento, es decir, dolor al movimiento. ¿Qué necesidad teniendo? De dolor. La necesidad del dolor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Aliviar el dolor. Por algo me están indicando qué cosa. Ah, perfecto, licenciado. Me están indicando analgésicos. Me están indicando metamisol, me están indicando tramal, ketoprofeno, para poder administrar de manera horaria a un paciente. Entonces, ya descubrí una necesidad. Yo hago mi valoración, encuentro un paciente con una frecuencia respiratoria aumentada, con utilización de músculos accesorios, con crépitos roncantes en ambos campos pulmonares, cianosis distal. Entonces ya me está indicando. Y en el control de funciones vitales, licenciado, ahí tengo una duda en mi tarea. Justamente usted nos dejó un proceso, sí, ya, una duda. ¿El control de funciones vitales va en la valoración o va como acciones de enfermería? Muy bien, perfecto. Yo te digo de las dos formas, va. Uno, en la valoración. Tú controlas las funciones vitales para saber cómo está un paciente. Tú controlas los signos vitales para saber cómo está un paciente. Entonces, yo ya lo controlo. Estos signos vitales del paciente, ya lo veo del paciente, ¿no? Ya sé que tiene el paciente con una saturación de 80 a FIO 21, ¿ya? Tiene esta saturación de 80 a FIO 21, entonces ya le hice la valoración, el control de signos vitales. ¿Y ahora qué lo voy a hacer? Mis acciones. En controlar que esa saturación de 80 que encontré, pues pueda tener 98 con mascarillas de reservorio, ¿sí? Con mascarillas de reservorio, etcétera, ¿no? Entonces son acciones, por si acaso, no vayamos a confundir. Pero ya tengo paciente con todos esos datos, ya tengo mis acciones, pero ojo, me salté una parte importante, un diagnóstico. ¿Por qué el enfermero tiene que diagnosticar? ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico médico y un diagnóstico enfermero? Diagnóstico médico, patologías. Diagnóstico enfermeros, necesidades. Diagnóstico médico se exige a la clasificación del CIE-10. El diagnóstico de enfermería, ¿a qué sigue? Muy bien. ¿Qué te enseñaron en la universidad? Diagnósticos de enfermería basados en la evidencia, ¿no? O sea, lo que tú encuentras lo plantas, lo que tú ves lo diriges. Pero ahora, ¿qué vamos a utilizar? Un sistema de clasificación, llamado diagnóstico de enfermero, ¿no? Hecho por el NANDA. Hoy su versión actual, pues, es 2021-2023, ya está en próximas revisiones. Un diagnóstico que me van a indicar de la clasificación. Si yo pongo un número, ¿no? Voy a poner el diagnóstico 00023. Yo lo codifico, y me entrega el deterioro de la ventilación espontánea. Acá está el diagnóstico de enfermería. Esto es lo que nosotros tenemos. ¿Y qué quiere decir el diagnóstico? Mira, en este libro tan importante, te da la definición, te da las características definitorias y te da un factor relacionado. Si hay un factor relacionado, es que hay un problema, un diagnóstico in situ en el acto. Si hay un diagnóstico que podría presentar paciente con catéter venoso central, sonda nasogástrica, sonda Foley, ¿sí?, que son procedimientos invasivos a ingresar a tu cuerpo, que tienen una fecha de cambio,
que tienen que curarlo, que tienen que mantener cuidados para evitar que se infecte. Entonces va a tener un riesgo de infección. Y el riesgo de infección, ojo, no tiene factor relacional. ¿Ya? Mira, ya te estoy dando varios clips. Me voy al 00033, en la cual dice deterioro de la ventilación espontánea y me da características definitorias. ¿Qué necesito para llegar a ese diagnóstico? Mira, aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, aumento de la tasa metabólica, disminución de la cooperación, disminución de la presión parcial de oxígeno, disminución de la saturación de oxígeno. Ah, mi paciente llegaba a saturar 98, de 80%, a FIO 21. Disminución de la saturación de oxígeno, deterioro de la ventilación espontánea. ¿No? El paciente uso, ¿no? De músculos accesorios, tirajes intercostales, ¿no? El paciente está presentado, entonces tiene todas estas características. Mi diagnóstico va al deterioro de la ventilación espontánea. Llegaste a ello, pero ¿cómo llegaste? Inició con la característica definitoria. No, con tu valoración. Si tú haces una mala valoración, no puedes llegar a este diagnóstico. Me voy a otro caso. ¿No? De otro diagnóstico, ¿no? Voy a ponerla acá. Diarrea, diarrea, licenciado, momentico, ¿no? Como diría por ahí uno de mis alumnos, momentico, licenciado. Muy bien, ¿por qué voy a llegar a diarrea? Diarrea es un diagnóstico médico, ¿no? No. En mi clasificación la diarrea está acá. ¿Y cómo lo define? Eliminación de heces líquidas. ¿Y cómo puedo saber que tenga diarrea? Paciente, pues, constantes heces. Paciente con colostomía, tú mira la característica de la colostomía, líquidas. El paciente se va a deshidratar, pues, ¿no? Y si no es colostomía, mucho más una ileostomía. Asústate, se va a deshidratar. Dile, abre la boca, seca la lengua. Ah, mucosas, ¿cómo están tus mucosas? Y me da una característica definitoria, me da un factor relacionado, ¿no? Que podría ser abuso de laxantes, abuso de sustancias, ansiedad, incremento de nivel de estrés. Un paciente te puede llevar diarrea. Los que trabajamos en cirugía, los que trabajamos en servicios de hospitalización, un paciente con preparación para una colonoscopía, una preparación para una restitución de tránsito intestinal, este es un diagnóstico que tiene que ir. Y por ahí te doy otra definición más, un diagnóstico cliché. Olvídate, por favor, olvídate que existen diagnósticos médicos. Apéndice, sale diagnósticos enfermeros. Así no funciona. ¿Nos enseñaron mal? Sí, licenciado. ¿Por qué? Porque yo busco paciente con diabetes mellitus y quiero que me salga un montón de diagnósticos de necesidades. No, no te va a salir, porque cada paciente es un mundo. Y las necesidades están basadas. Hoy, por ejemplo, tu paciente no tiene diarrea. Entonces, no, pero en el libro me decía, o en el trabajo de investigación me decía que tenía que estar con diarrea. Lamentablemente tu valoración no está. Ayer estuvo con diarrea, hoy no está con diarrea. Ah, por supuesto. El plan de cuidado que tú haces va a depender de tu valoración diaria, de las necesidades que vamos a suprimir. ¿Ok? De las necesidades. Olvídate que nosotros en los medios prácticos hospitalarios, te estoy hablando de clínico, hospitalario, servicio de medicina, cirugía, traumatología, urología, cirugía de tórax, neurocirugía, no vas a poder, no vas a poder promocionar salud. Porque la necesidad no es para promocionar salud. No puedo poner un diagnóstico. No, la necesidad es ahorita dolor. El paciente se está quejando de dolor. Y tú tienes que poner analgésicos. Tú tienes que poner analgésicos. El paciente está desaturando. No, es que porque el paciente es un fumador, hay que darle... No, ya no estoy en esa etapa. Cuando hagamos un curso de proceso de atención de enfermería en comunidad, eso es otro trabajo. Pero hoy en el paciente hospitalario es muy diferente. Me voy a las definiciones entonces. Muy bien. Muchas gracias a los que están conectándose, ¿no? Actualmente, y la verdad que, qué bueno, ¿no? Realmente esto sigue creciendo y va a seguir como
la espuma, ¿no? Que va a aumentar, aumentar. Estos conocimientos tienen que cambiar. Yo ya no te puedo enseñar, ya. Yo tengo que ser revolucionario, ¿sí? Yo tengo que ser revolucionario en la enseñanza. Ya no te puedo pedir 50, 60, 70 hojas, ¿no? 80 hojas. Y por ahí una interna me dijo, licenciado, préstame su impresora un ratito, voy a imprimir unas hojitas para que tengo que sustentar mi proceso. Unas hojitas, 80 hojas me imprimió. Yo le digo, ¿en cuánto se resume eso? En una pregunta. ¿Tu paciente tiene esto? No. ¿Y cómo llegó el diagnóstico de diarrea? Ah, no, es que el paciente tenía, pero en tu valoración está, no. Tu diagnóstico, tu proceso no vale. Es una cadena. Son eslabones. Si yo hago mal mi valoración, no llego a diagnósticos, ¿ah? No llego a los diagnósticos que tú más lo vas a necesitar, ¿ok? Licenciado, su libro se está rompiendo. ¿Cuántas veces lo estoy consultando? Y hasta aún, todavía la codificación no se me queda acá. No se me queda acá la codificación. Quiero demostrarlo. El uso de las historias clínicas digitales está a la vuelta de la esquina. En cualquier momento esto se vuelve revolucionario. ¿Y enfermería en qué va a quedar? En nada, no, tengo una codificación. Yo pongo el 00016, deterioro de la eliminación urinaria y punto. ¿Por qué? Porque mi paciente presentó disuria, porque mi paciente tiene emisiones frecuentes, porque mi paciente tiene retención urinaria, porque mi paciente tiene una urgencia urinaria. Mira, listo, ya está. Importante. Paciente que ingresa al servicio de medicina por presentar un pie diabético, a la vez tiene antecedentes de un RTU, ¿no? Una retención transuretral o un CA de próstata. Entonces, un deterioro de eliminación urinaria, ¿no? Necesito una sonda. Y aún si sigo preguntando, pues esa sonda, ¿cuándo la han cambiado? Hace 20 días, licenciado. El riesgo de infección, un procedimiento invasivo. Por lo tanto, los diagnósticos de enfermería, ¿qué cosa? Delimitan los fenómenos de competencia exclusivamente de enfermería. ¿Se refiere a qué? A problemas identificados, validados y tratados por quién? Por enfermeros, y en que asume la responsabilidad de alcanzar, ¿qué cosa? Resultados planeados. Esto es el avance, ya hice mi valoración, ya recogí información, ya lo voy a analizar y de aquí, de esos diagnósticos, sale mi plan de cuidado. ¿Sí? De aquí salen mis objetivos, sale mi no, de aquí sale mi ni, y nuevamente sale el no. Por eso Hernanda asume este desarrollo de refinanciamiento y promoción de la terminología que define qué cosa, los juicios clínicos. ¿Ya? En las dimensiones no solamente biológicas, psicológicas, sociales y también espirituales. Voy a hacerte franco, 10 diagnósticos para un paciente de 19 pacientes que vas a ver, te voy a ser franco, no lo voy a lograr. Por eso aquí que va este juicio tuyo, la priorización. Tú vas a priorizar tus diagnósticos. Y aquí es el problema. ¿Cómo priorizo, licenciado? Teorías de enfermería. ¿Sí? Teorías de enfermería. El más usado, 14 necesidades de Virginia Henderson. El primero, necesidad de respiración. Ahí está. ¿No quieres aplicar eso? Puedes priorizar con el ABCDE. Ojo, ya no existe el ABCD, sino el XABCD. ¿Cuál es X? Control de hemorragia. Listo. El paciente está sangrando, es tu prioridad. Luego, ¿qué viene? Respiración, luego ventilación, luego circulación. Luego, ¿qué viene? Neurológico, luego exposición. Es una priorización. Es una priorización que tú le das. Es importante. Es muy importante. Por eso el encabezado del paciente tiene que estar paciente despierto o no está despierto. Paciente dormido, paciente agitado. Entonces, mucho nos da ello lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, acá está la diferencia, ¿no? Que les comentaba. El diagnóstico médico describe una enfermedad. En cambio, el diagnóstico enfermero describe una necesidad. ¿Dadas por qué? Por respuestas humanas.
Permanece invariable durante el proceso y este diagnóstico de enfermero puede variar. Hoy tiene diarrea, mañana ya no tiene diarrea y si no ya tiene diferente diagnóstico como un riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, por ejemplo, ¿no? Un riesgo de perfusión cerebral ineficaz o también una disminución de qué? Del gasto cardíaco. Entonces va cambiando. ¿Qué cosa implica un tratamiento médico? ¿Qué implica un cuidado de enfermería? ¿Sí? Bien claro nos decía Santa Rosa de Lima, los que estamos más cerca, a los enfermos estamos más cerca a Dios. ¿Y qué vemos en los enfermos? Cuidados. ¿Tú qué haces? Cuidados. Para que no se infecte esa herida operatoria, ¿qué haces? Curaciones. ¿Cómo preparas a un paciente en el preoperatorio? Baño. ¿Mm? ¿Cómo paciente que ingresa con cetoacidosis diabética? Tratamiento, ¿no? Infusión de insulina. ¿Qué más? Hace referencia a las alteraciones fisiopatológicas. En cambio, el enfermero hace referencia a la percepción que el paciente tiene de su propio estado de salud. Respuestas humanas. Se suele aplicar solo a individuos y nosotros podemos aplicar el diagnóstico no solamente a individuos, sino a comunidad. La salud pública es de nosotros. ¿Sí? Ejemplo, miastenia gravis y el enfermero puede ser deterioro de la comunicación relacionada a fatiga de músculos faciales y respiratorios. Diabetes tipo 1, déficit de conocimiento relacionado con la reciente aparición de la enfermedad, un paciente que está debutando con la diabetes, ¿no? Entonces, miren qué importante. Hay componentes del diagnóstico de enfermeros, ¿no? Contiene dos partes, el descriptor o modificador y el foco del diagnóstico o su concepto clave, la definición y las características definitorias, ¿no? ¿Quiénes me definen, ¿no? A este diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner por acá, tengo un diagnóstico muy bonito a los que nos gustan los ventiladores mecánicos o también lo que nos gusta eh, lo que es patrón respiratorio o el control de la presión arterial. Por ejemplo, el 00267, 00267, el riesgo de la presión arterial inestable, ¿no? ¿Cuál es su definición? Escúchame. Susceptible a fuerzas fluctuantes de la sangre que fluyen a través de los vasos arteriales, lo que puede comprometer, ¿qué cosa? Su salud, ¿no? Fluctúa arriba o abajo. Hay un riesgo de presión arterial inestable. ¿No? Paciente con 110/70 milímetros de mercurio y a las 4 de la tarde está con 40/60 de presión arterial. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Por qué? Porque no va a haber, no va a haber características, no va a haber factores de riesgo, sino no va a haber un factor relacionado, sino cuál es ese factor que le va a llevar a este riesgo. Incontinencia de régimen medicamentoso o también, ¿qué cosa? El estado de shock. El estado de shock te puede llevar al riesgo de presión arterial inestable. Condiciones asociadas a al desequilibrio electrolítico. Paciente con diarrea, paciente con pérdida de grandes volúmenes también puede llevar a todo ello. Entonces, como pueden ver, existe una definición y unas características definitorias, ¿sí? El otro es el factor relacionado, ¿no? ¿A qué lo voy a relacionar? A un paciente, ¿cómo lo voy a relacionar, no? Vamos a otro diagnóstico, ¿sí? De, de riesgos o pueden ser reales también, ¿no? Aquí tenemos uno que lo había buscado. Aquí está. 215. Ya les había dicho que consigan su Nanda, ¿no? Para poder avanzar. Muy bien. La página 215, en esta edición, nos habla del estreñimiento, ¿no? ¿Qué factores relacionados tenemos en el estreñimiento? Abuso de laxantes, cambios de hábitos alimentarios, cambios recientes del entorno, depresión, deshidratación, disminución de la motilidad gastrointestinal, hábitos de defecación inadecuados, higiene oral inadecuada, ¿no? Pero ¿qué me lleva a este estreñimiento? ¿Cuáles son las características definitorias? Ahí también. Y el otro es un factor de riesgo. ¿Qué factores de riesgos podríamos tener? Pero ojo, los factores de riesgos
como mismo dice, en diagnósticos de riesgo. Tengo el 00179, riesgo de nivel de glicemia inestable. Riesgo de nivel de glicemia inestable es un factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Conocimientos insuficientes, control inadecuado de glucosa, estrés excesivo, manejo insuficiente de la diabetes, ¿no? Entonces, tengo factores de riesgo que me pueden llevar a riesgo de niveles de glicemia inestables. En, a diferencia de los diagnósticos médicos, tenemos estados de diagnóstico, ¿no? Justamente ahí están los diagnósticos que vamos a poder ver. Diagnósticos focalizados al problema, ¿no? Diagnósticos reales, diagnósticos de riesgos y diagnósticos de qué? De promoción de la salud, ¿sí? Diagnósticos de los problemas, ¿no? Deterioro, por ejemplo, el estreñimiento, ¿no? El estreñimiento crónico funcional, son problemas reales, son problemas que yo puedo ver. Pero también como existe, mire, el estreñimiento, existe un riesgo de estreñimiento. El diagnóstico de estreñimiento es el 00011 y el riesgo de estreñimiento el 00015. En el diagnóstico de riesgos, tú no vas a encontrar características definitorias, sino vas a encontrar qué factores me pueden llevar a este diagnóstico. ¿Qué factores me pueden llevar? ¿Sí? Y los diagnósticos de la promoción de la salud, que se habla más en lo que es en salud pública o salud comunitaria. Estos diagnósticos enfermeros focalizan, ¿qué cosa? El problema. ¿En qué? En respuestas humanas no deseadas. El estreñimiento no es algo que yo deseo. ¿A qué diagnóstico de enfermería nos conduce? Por ejemplo, ¿no? El diagnóstico, insomnio, un diagnóstico real, y que tiene un factor condicionante o factor relacionado, ¿no? A factores ambientales. MP, que es evidenciado, ¿no? ¿Por cuál? Dificultad para conciliar el sueño. Puede o no ir el MP, o lo que llamamos evidencia, puede o no, no es necesariamente, pero sí que esté lo que es el problema con el factor con factor relacionado, ¿no? Eso sí tiene que ver, sí o sí. Los diagnósticos de riesgos son juicios clínicos en relación con la vulnerabilidad, ¿no? A vulnerabilidad, riesgo de deterioro parenteral, ¿no? Pero no tiene cuál es el factor de riesgo, la juventud de los padres, etcétera, ¿no? Un diagnóstico prácticamente. Por ejemplo, yo lo voy a hablar en temas hospitalarios, ¿no? El 00015, riesgo de estreñimiento, hay factores de riesgo. Riesgo de estreñimiento, ¿no? Que tiene su factor de riesgo, que puede ser cambios en los hábitos alimenticios. Listo. Ya está mi diagnóstico de riesgo. Y el diagnóstico de la promoción de la salud. Aquí, antes de entrar a promoción de la salud, no quiero invocarme mucho porque hablar de promoción de salud es hablar de salud comunitaria, de las cuales yo respeto, amo y quiero mucho, pero en un nivel hospitalario, no voy a promocionar, por no decir, el paciente es fumador, no te voy a decir que cambie sus hábitos, no voy a poder trabajar en ello. El paciente tiene antecedente de fumón, pero ahorita está con fibrosis. Ah, ya, entonces es diferente, ¿no? Entonces, no voy a poder cambiar los hábitos, pero sí puedo ir iniciando estos cambios. ¿Sí? No voy a trabajar en 100%. En cambio, los factores de riesgo, que son respuestas humanas, factores reales o diagnósticos reales, perdón, en ellos sí puedo trabajar. ¿Sí? Entonces, aquí me voy a detener un poquito y voy a dar un fundamento de repente un poco revolucionario. ¿Sí? El dolor, ¿qué es? Un diagnóstico real. Un paciente que siente dolor, que te puede referir y es medible. ¿Con qué? Con la escala numérica o la escala de EVA, ¿no? La escala numérica de dolor, la escala de EVA. Te puede medir 0, no tiene dolor, 10 es un dolor insoportable, ya no tolerante en nada momento, ¿no? Entonces, ¿qué me puede indicar ello, licenciado, entonces, que tenga este paciente con EVA? ¿Sí? Entonces,
me puede estar indicando que hay un dolor, ¿no? Hay un dolor. Me voy un poco a la parte clínica, ¿no? Me voy un poco a la parte clínica. ¿Cuál es la parte clínica, licenciado? ¿Sí? La parte clínica, me estoy enfocando a un paciente operado. Sale de la operación, señor, ¿siento dolor? No, no siento nada. Tiene una tremenda herida operatoria supra e infraumbilical. Le han cosido, le han suturado, etcétera. Señor, ¿siente dolor? No. ¿Por qué? Porque entendemos que está bajo los efectos de la anestesia. ¿Sí? Pasa del preoperatorio, posoperatorio inmediato a inmediato, ¿no? Y ya le indican analgésicos horarios, ¿no? Metamizol cada 8 horas, tramal cada 12 horas, ketoprofeno acondicionado al dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Este paciente que yo le estoy aplicando analgésico es porque siente dolor. Yo valoro y la respuesta humana es que no siente dolor. Pero tus acciones son administrar analgésicos. ¿Por qué administras analgésicos? ¿Porque el paciente tiene dolor? No, porque va a existir un riesgo de dolor posoperatorio. ¿No? Por ahí a los que les gusta indagar, ¿no? Ver, porque todo tiene que ir a la mano, ¿sí? Yo ya estoy yendo en mi valoración, no hay dolor, en mi diagnóstico no tiene que ver diagnóstico de dolor, pero en tus acciones, ¿por qué pones analgésicos? No, es que así está indicado, perfecto, pero ¿por qué lo indica? No, es que el paciente puede sentir dolor. Ajá, puede haber un riesgo. Entonces, de repente este diagnóstico puede ser incluido en esta última versión. Es válido, es muy, muy válido, pero solamente a postoperado. Porque yo, ahorita que no estoy operado, estoy tranquilo, ¿puedo tener riesgo de dolor? No, pues, no puedo tener riesgo de dolor. Porque no tengo nada. Acá a las 2 horas EVA cero, pero no me administro ni analgésico ni tomo paracetamol. ¿Ah? Perfecto. Entonces evitemos el dolor. Uno de los mejores cuidados es aliviar y evitamos el dolor. Muy bien. Entonces, de todo ello, hay un diagnóstico también, síndrome diagnósticos, ¿no? Que es un juicio clínico en relación con un conjunto de qué? De diagnósticos enfermeros específicos que se presentan de manera conjunta, cuyo tratamiento conjunto es, por tanto, el más correcto llevado a cabo a intervenciones similares, ¿no? Como el síndrome del trauma post-violación o trauma o síndrome de trauma. Entonces hay un diagnóstico de síndrome, ¿no? Acuérdate que, igual que el diagnóstico médico, ¿no? Hay un síndrome doloroso abdominal. ¿Qué puede ver dolor abdominal? Un cáncer al colon, una obstrucción intestinal o un apendicitis, ¿no? Un apendicitis, ¿no? Son síndromes que al último terminan haciendo diagnósticos definitivos. Nosotros también podemos actuar en los síndromes, ¿no? Un síndrome, conjunto de todo ello. Pero es mejor trabajar con diagnósticos definidos, porque mi plan de cuidado va a estar dirigido directamente a responder a las necesidades de esta persona o este paciente que lo amerita. Precisión diagnóstica. Si no se indica correctamente el problema de salud, acertar con su tratamiento adecuado es una cuestión del azar, ¿no? Una baja precisión en el diagnóstico puede provocar daño en los pacientes, ausencia de ¿qué? De resultados positivos. En la práctica clínica, todos los datos son importantes. ¿Para qué? Para lograr una mayor precisión diagnóstica. Evitemos los síndromes. Vamos a diagnósticos reales, a diagnósticos de riesgo. Ignorar o malinterpretar la información muy relevante del diagnóstico que conduce a una baja de precisión diagnóstica, ¿no? Entonces, miren que lo que se quiere es ser lo más exacto posible. Bueno, con respecto a los diagnósticos, no solamente queda en formularlo, sino queda en priorizar, ¿sí? Y en la priorización está el gusto, ¿sí? En la priorización está el gusto. Como le digo, un paciente puede tener 10 diagnósticos de enfermería, pero se lo soy sincero, los 10 no los voy a poder manejar en mi turno de 12 horas con 19 pacientes que tengo que estar viendo mis pacientes. No puedo, pero si yo puedo priorizar.
Recomendaciones con respecto a la priorización. Utilicen las teorías de enfermería. Estas teorías de enfermería no han sido creadas como historia de la enfermería. No. Estas teorías de enfermería están haciendo lo que podríamos decir la evolución de la pirámide de Maslow. Ustedes habrán escuchado de la pirámide de Maslow, en la cual se basa que la parte básica de esta pirámide, ¿qué es? La parte básica, necesidades fisiológicas. Y la última, la parte eh, más superior de esta pirámide es la autorrealización. Entonces, si yo no satisfago, si yo no respondo, si yo no ayudo a satisfacer estas necesidades de estos pacientes, no puede llegar a su autorrealización de este paciente. Entonces, ¿qué priorizo? Puedo priorizar como Maslow, pero Maslow fue evolucionario a las 14 necesidades de Virginia Henderson, ¿no? Y la puedo utilizar. Puedo utilizar el XABCDE en todo momento para la resolución de estos problemas, ¿no? O sea, puedes utilizarlo todo ello y es válido. Perdón. También cómo puedes priorizar más diagnósticos, no al azar, ¿no? Porque, ojo, en NANDA, este libro de acá, de diagnóstico de enfermería, no viene priorizado, ni tampoco la codificación viene priorizada. No el 00011 es prioridad al 00120. No, no funciona así. Estos son un sistema de clasificación. Estos numeritos que están al lado de los diagnósticos son números de serie. Yo pongo el 00033 y me tiene que arrojar un diagnóstico de enfermería. ¿Sí? Un diagnóstico de enfermería. Puedo poner el 00145, el riesgo de síndrome postraumático. Y no me quiere decir que este 145 es anterior al diagnóstico 0001. No, esto no prioriza. Esto simplemente me lo da. Toma, licenciado Cornejo, toma, licenciada Sally, licenciada Reina, licenciada Yané, licenciada Leslie, luego licenciada Sara, licenciado Richard, ¿no? Tómalo, acá está, aprovechalo. Solamente tú lo tienes, ¿qué cosa? Priorizar, ponerlo en una pirámide de resolución. ¿Sí? De una resolución. Entonces, para la siguiente, que vamos a entrar un poco del ni, el no, que ya son estos dos libros, ¿no? Que vamos a poder utilizar. El ni, todo lo que es intervención, ustedes ya saben, como aliviar el dolor, administrar analgésico, este es un ni. Pero ¿qué quiero? Aliviar el dolor, este es un ni. ¿Cómo quieres aliviar? Ah, ya, que el paciente ya no tenga un EVA de 10, sino tenga un EVA de 2. Ese es tu objetivo. Acá está. Y todo eso que está codificado. Está codificado. ¿Sí? ¿Y cómo está codificado? Con escalas Likert, ¿no? De acuerdo, muy de acuerdo, ¿no? Medianamente de acuerdo, o como lo pueden acá ver, conocimientos escasos, conocimientos moderados, sustanciales, o... Entonces, esto me ayuda a que cuando mi NANDA ya lo tengo clasificado. ¿Sí? Perfecto. Ustedes ya conocen mi número celular. Puedo yo darle de repente, como ahora me lo hizo conocer una de mis estudiantes, licenciado, quiero que me ayude a priorizar mi diagnóstico. Lo podemos priorizar bajo un sustento científico. Y es fácil, cuando tú lo tengas la práctica, mano, ¿no? Y aún la práctica no, sino voy a llamarle el sentido común. ¿Mm? El paciente viene, ¿no? Agitado, con una saturación del 98 y con un dolor de cabeza. ¿Cuál vas a priorizar? ¿La agitación, la desaturación o el dolor? Me voy a mi pirámide de Maslow. Ah, el licenciado me dijo dolor. Ah, pero ¿por dolor se puede morir? No, se puede morir porque está desaturando. Perfecto. ¿No? En otras palabras, también puedes priorizar por qué puedo yo solucionarle más. ¿Qué te lleva a tener mayor solución? ¿Sí? Espero que les haya gustado esta clase. Nos estamos viendo el 26, el próximo martes. Con ello terminamos nuestros talleres. Y bueno, les invito a seguirnos a la página web que ya ha sido publicada también en el grupo de WhatsApp y también en los videos que están en YouTube. Si quieres tener esta clase, quieres tener la